El mercado de los controles para teléfono no es tan dinámico, en especial si solo nos enfocamos en telescópicos. Aunque hemos visto muchas reseñas en los últimos meses, la realidad es que todas fueron actualizaciones de controles ya existentes. Por eso es raro cuando aparece un nuevo jugador, en especial cuando promete toda la funcionalidad, pero más barata. Así que cuando apareció el Shax S5B, lo descarté como otra simple opción china, pero estaba muy equivocado. Es un control muy diferente y con tanta funcionalidad adicional que podría poner a la competencia a sudar. Veamos si solo son promesas o realmente cumple. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Shax es una empresa coreana que la verdad apareció de la nada. Aunque han tenido ya otros controles, lo más probable es que, igual que yo, nunca hayas escuchado de ella. Por lo menos no hasta que liberaron el S5B. Y aunque la verdad es que no pensaba revisarlo, un suscriptor me platicó que era una gran sorpresa, por lo cual decidí echarme el clavado. El control viene en una caja de cartón bastante normal, sin muchos dibujos ni información. Al abrirla, podemos ver que el control viene guardado en una funda, muy aceptable para guardar el control. Adicional a esto, solo tenemos el manual. Ya que abrimos la funda podemos sacar el control y se ve bastante bien. Y tenemos un par de accesorios, la segunda tapita para el D-pad y un cable USB-A a USB-C bastante simplón. Al verlo cerrado, tiene un diseño como casi cualquier otro control. Lo único que traiciona su naturaleza es la línea que separa las dos partes, que la puedes separar para que aparezca el mecanismo telescópico. Está hecho en 3 piezas, aunque no abre tan suave, se siente la fricción, pero se esconde completamente al cerrarlo y al abrirlo por completo podemos ver el logotipo al centro. Y es que no es un control muy grande, es comparable con la versión original del Razer Kish, pero sí se siente más portátil, y se puede usar cerrado sin hacer cosas raras, porque tiene Bluetooth, y también lo puedes usar conectado. Y es que en serio buscaron que sea universal, con soporte para Android, Windows, Mac y iOS, gracias a que soporta Direct Input y X Input, y tiene un modo adicional de mapeo para Android. Puedes cambiarlos utilizando este switch. Hasta aquí muy bien. Es cuando lo abres para poner el teléfono, cuando se nota que es diferente a la competencia. Es mucho más ancho. En vez de buscar imitar una consola portátil como el PSP o Switch, con controles delgados a los lados, aquí salen y están tan lejos de la pantalla que se ven raros. Pero esto no es malo. En realidad, apostaron por ergonomía y lo hicieron muy bien. Con las agarraderas tenemos un lugar muy claro para poner los dedos, y todo es accesible. Se supone que puedes poner teléfonos de hasta 165 milímetros. Pero probamos con el Red Magic 7S Pro, que mide casi 167 y entró perfecto. Incluso el Poco F2 entró con funda. Atrás tiene 2 patitas para tratar de no tocar las cámaras. Donde se recarga el teléfono, tiene una goma suave para no rayarlo, aunque no tiene perforaciones para dejar salir el sonido. Pero, como queda en diagonal, no limita tanto la salida. Abajo tiene un bloque para que se recargue el teléfono, pero hacia arriba no hay límite. Y aunque vale un poquito el control, definitivamente queda bien agarrado. Y lo deja en una posición un poquito más elevada que funciona bastante bien. Los botones frontales vienen con el acomodo y colores oficiales de Xbox, aunque no tiene licencia. Además tenemos un botón de encendido que una vez conectado funciona como botón de menú, un botón de función y 2 botones específicos de Android, el de casa y el de atrás, y un botón de Bluetooth, y todo viene acompañado del software en Android, que tiene muchísima funcionalidad. Puedes actualizar el firmware del control, remapear todos los botones, cambiar el tiempo para que se suspenda el control, el brillo de los LEDs, recalibrar las palancas y botones analógicos, incluso cambiar el nombre del gamepad, que vas a ver lo útil que es más adelante en el video. Pero dentro de todo esto hay 2 funcionalidades bastante interesantes. La primera es activar la vibración al presionar botones específicos. Sí, el control incluye vibración, pero como en Android el soporte es esporádico, aquí activas que simplemente vibren en automático. En la mayoría de los botones no tiene mucho sentido, pero en los analógicos vibra más mientras más presionado, que te da mejor retroalimentación del botón. La segunda es la opción de configurar que activan el botón de función y el botón de atrás, con una de muchas funcionalidades, como activar un mouse virtual, activar la función de turbo, activar el modo sniper que baja la sensibilidad de las palancas en base a cómo lo configures, capturar pantalla y algunas otras cosas. Y con la opción de tener 2, seguro encontrarás con qué usarlas. Y finalmente el software también ofrece la función de mapeo para todos esos juegos que no son compatibles. Para usarla, primero necesitas emparejar en el modo mapeo, luego lanzar el app,
agregar el juego, dar permisos, etc. Pudimos usarla en Call of Duty, solo tuvimos que configurar bien para que nos funcionara porque su configuración activa era demasiado extraña. El último truco es la capacidad de cambiar el nombre del control. No suena mucho, pero esta es la manera en que muchas aplicaciones limitan la compatibilidad. Aquí podemos entrar al app, ir al cambio de nombre y seleccionamos la opción Xbox Wireless Controller. Tienes que volver a emparejar, pero después de esto ya vas a poder jugar con soporte nativo juegos como Call of Duty Mobile y Apex Legends. La única sorpresa es que el software tiene publicidad. No molesta, el típico banner. La verdad no se me hace mala idea para ayudar a soportar el app. Mejor eso a que te traten de cobrar una suscripción anual por usarla. Con toda esta funcionalidad adicional, el Shaxx S5B trata de ir mucho más allá que su competencia. Y bastante bien, en especial la idea del cambio del nombre del control. Es una solución sencilla a un problema muy molesto en muchos juegos. Pero pasemos ahora a lo más importante, ¿qué tal funciona como control? Empezamos con las palancas que en general no lucen mucho. Son ligeramente cóncavas y no tienen ninguna textura para mejorar el agarre. Fuera de los puntitos en las esquinas que son más bien de adorno. La verdad su plástico se siente un poco económico, pero tiene un buen traslado y es suave, aunque sí se siente algo mecánico al cambiar la dirección. Y hay ángulos donde presionar la palanca no es muy fácil. Probando con el Gamepad Tester, vemos que no tiene zona muerta en la parte baja, y la progresión es lineal. Pero en la parte alta sí hay una zona muerta, pero si quieres que la saturación no sea tan lineal, normalmente aumentas la saturación arriba, no abajo. No es lo ideal, y hacer la calibración no cambió nada. Pero no es problema para llenar la figura completa. No hay saltos, que es lo importante, y es muy controlable. Pero las esquinas no están redondeadas como debería de ser, algo que no me esperaba. Puedes llegar hasta la esquina, que ya sabemos no es ideal. Empezamos probando esta vez con Apex Legends, y gracias al truco del cambio del nombre, podemos usarlo de manera nativa. En general sirvió bastante bien. Puedes controlar muy bien el movimiento y apuntar, pero el detalle de la saturación hace que tengas que ser más cuidadoso al ajustar la presión. Básicamente, es lo mismo que si estuvieras jugando con una palanca más chiquita. El siguiente fue Fortnite, donde igual, todos los movimientos de ajustes del nivel medio o alto no tienen problema, pero hacer ajustes más chiquitos o mantener la mira en la víctima no es fácil, en especial si intentas apuntar con snipers. Por lo menos la función de sniper ayuda a bajar la sensibilidad cuando lo necesitas, similar a un mouse con diferentes DPIs. Los botones analógicos en primera instancia se sienten muy bien, aunque nunca habíamos visto unos así, aunque tienen un claro contacto con las orillas que hace que se sienta como si raspara cuando presionas. Son suaves y tienen bastante traslado. El problema es que el traslado se queda en lo físico. Igual que las palancas tienen muchísima zona muerta al final de la presión. Y esto afecta en los juegos de coches, donde para poder modular la aceleración o el frenado, otra vez tienes que tener muchísimo cuidado en apretarlos muy poquito, porque poquita pasada la mitad ya estás a fondo. Y eso sumado a las palancas, hacen que juegos como Rush Rally sean más difíciles de lo que tienen que ser. En muchas curvas, quería salir acelerando poco a poco, pero de repente estaba a fondo y me iba para afuera. En Forza Horizon 5 tampoco funcionó muy bien. Aunque sí existe esa regulación analógica, no hay manera de aprovecharla más que jugando muchas horas y volviéndose a acostumbrar, que nunca es un pretexto para un control. Es como si los diseñadores dijeran, salió así porque estábamos pedos. No es pretexto. Si los hicieron con mucho traslado, hubieran trabajado más en la linealidad. Así que las palancas y los botones analógicos, aunque están ahí, no son del mejor. Tienen el problema de la zona muerta y entre eso y palancas más chicas o botones con menos traslado, la verdad prefiero menos traslado, porque no te da ideas falsas de lo que puede hacer el control. Los botones frontales tienen un diseño bastante bonito, y como mencionamos, tienen los colores y el acomodo de los controles de Xbox, y son transparentes con las letras al fondo, similar al DualSense. La verdad se ven muy bien. Al presionarlos tienen muy poco traslado y muy buena sensación táctil, hasta hacen un poco de ruido. El único detalle es que son más duros de lo normal, requieren un poquito más de presión. Por arriba L1 y R1 tienen una sensación muy similar, pero no tan duros. Los botones de Select y Start están en posiciones diferentes de cada lado, pero los dos muy a la mano y no hay otros botones para confundirlos. Junto con el resto de los botones de función, son relativamente duros de apretar y tienen un ruido muy claro al presionarlos. El botón de encendido funciona también como botón de menú, pero solo en modo Android. Pasamos ahora con el D-pad, y hay mucho de qué hablar. Shaxx otra vez busca ir más allá del mínimo, incluyendo un D-pad con dos tapitas diferentes. La primera de cruz, más similar a un D-pad normal,
y la segunda redonda. La idea es parecida al D-pad del Elite 2, pero definitivamente se queda en idea. No porque sean de plástico, sino porque el tacto del D-pad es malo. Hace ruido al presionarlo, pero el problema es que igual requiere más presión de lo normal, y esto afecta muchísimo el usarlo. En las pruebas de precisión funciona bien. Con las dos tapitas es posible mezclar direcciones, pero como casi no tiene pivote y es muy duro, la verdad es que hacerlo por accidente es algo que no te va a pasar. El único detalle es que esta misma dureza hace difícil hacer las diagonales. Aunque este tipo de pruebas suele ser más fácil con la cruz, aquí es más fácil con la tapita de círculo porque su tamaño ayuda a hacer más palanca, lo que aligera la presión. Donde sí fue un desastre es en las pruebas de secuencia. En general, cada D-pad tiene su chiste y hay que irse acostumbrando, pero este ha sido uno de los más difíciles. Nada más no me pude acostumbrar a la sensación y al timing para ejecutar los poderes una y otra vez. Cuando creía que ya le había agarrado, ¡pum! Otra vez hago el movimiento y nada. Y es más difícil aún porque por alguna razón presionar las diagonales hacia la izquierda es mucho más suave que las de la derecha. Incluso empecé a pensar que era un problema de latencia. Así que decidí también probar, pero conectado por cable. Para que funcione conectado, tiene que estar en modo Android o Windows, y apagado. Tienes que presionar el botón de Bluetooth y sin soltarlo, conectar el control. Pero definitivamente no es el problema. Cuesta el mismo de trabajo y el problema no es timing, es la transición a diagonales. Esto no es un problema para los juegos que usan las palancas y solamente el D-pad como botones adicionales. Pero si estás pensando para retro, te va a funcionar para los juegos de acción, pero para los juegos de peleas hay mejores. Ahora probemos rápido en las otras plataformas donde la verdad solo hay buenas noticias. Empezando con iOS, donde el control funcionó bastante bien. Pensé que el modo iPhone iba a usar el descontinuado iCade, como todos esos controles chinos, pero no, utiliza Xinput también. Incluso guarda el dispositivo por separado, así que lo puedes tener emparejado con dos diferentes. Y funciona perfecto. Lo probamos con Genshin Impact y no tiene ningún problema. Se siente muy bien, todo en su lugar. También jugamos Halo Infinite por xCloud, y aunque sí, las palancas no son ideales, si estás buscando un control para iOS más barato, esta es buena opción. Lo siguiente fue probar en Windows, y aquí también buenas noticias. Es cosa de conectar el control con Xinput para que funcione en todos los juegos. No tuvo problemas con nada del Epic Store, ni tampoco con los juegos de Xbox o xCloud. Y también funciona conectado si lo que quieres es eliminar completamente la latencia. Y esto es una gran diferencia con el resto de los telescópicos. Lo que sí podemos ver es cómo la prueba de circularidad de estas palancas es muy mala. Básicamente con más del 21% de error. Que es lo mismo que decir que realmente no hay ningún intento de circularidad. Y no es exageración, esto afecta en los juegos. La manera más clara de verlo es con el probador de controles del Nintendo 64, donde dibuja una figura muy lejos de lo ideal. Y lo ves en juegos como Mario 64, donde ni siquiera llegas a la esquina y ya está corriendo a tope. Acerca del precio, no es un control tan fácil de encontrar. Lo más fácil es buscar en Google y ver dónde está disponible. En mi caso lo compré en línea por $1,200, que más o menos es el precio más común, pero va a depender mucho del momento en el que lo busques. Y por el precio, creo que compite pero a secas. Tiene sus detalles con las palancas y los botones analógicos, y bueno, el D-pad también. Pero tiene muchísimas funcionalidades adicionales, como los botones de función, el modo sniper, cambiar de nombre, el modo alámbrico, vibración e incluso el modo de mapeo. Si quieres una opción similar, checa la comparativa del Game Series X2 y el Razer Kishi. O dale clic a la lista para ver todas las reseñas de controles que tenemos. Y si te gustó la reseña no olvides darle like y suscribirte. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.